animales siempre te traen algo nuevo a aprender y de uno depende el sacar lo mejor en cada momento y de la persona. Ya te digo que ya en este caso pues lo he encontrado en casa, ¿no? Pero pues yo parte de mi trabajo es formar binomios, lo que son las personas con sus perros. Y claro, lo sencillo a lo mejor es que yo trabaje con el perro directamente, pero realmente cuando tú quieres trabajar o formar un binomio, tienes que hacer más hincapié en la persona, que es la que va a dirigir al perro, que incluso en el propio perro. Y en eso, pues, he estado en los últimos años trabajando en formar a personas y ahora el universo me lo ha puesto más difícil, que me gusta mi Hombre, es padre. que es tu padre, no es un cliente o un amigo, claro, eso es otro tema, otra comunicación o otro tipo de comunicación. Muy interesante, en cualquier caso, porque además como cuando te toca la fibra sensible por el cachorro, pues lo tienes como en directo, ¿no? En el escenario. Sí. Tenía a propósito de lo que ha dicho Felipe al principio, me había encontrado un par de frases que están muy bien. A ver, compartir pantalla, o por lo menos que me han parecido como bastante oportunas, eso es lo que estábamos diciendo, y les he añadido un poco, ¿no? Esto, alguna cosilla por aquí, por eso yo este es un PowerPoint que siempre tengo en evolución, ¿no? Y habla efectivamente de inteligencias intrínsecas en cada uno de los sistemas, es decir, en el complejo R del que hemos hablado tanto, Felipe, Ana, que es el cerebro reptiliano, ahí donde están los instintos y donde están lo que llamamos las necesidades. Y atentos, porque van camuflados y además es muy potente en el ser humano, muy potente, muchísimo más de lo que nos creemos incluso, porque es la parte inconsciente, con lo cual pues tampoco la tenemos registrada como propia incluso, es decir, cuando lo leemos dice, yo tengo todo esto, sí, sí, y luego ya uno empieza a observarlo, ¿no? Luego el sistema límbico, el que tenemos en común con los mamíferos y el que le preocupa a Ana de la perrita, ¿verdad, Ana? Sí. Cómo se va a vincular, cómo se va a conectar. Y aquí es donde está el tema de los deseos y de los sentimientos, agradable versus agradable, ¿no? De lo cual tampoco el ser humano es tan consciente, porque nos hemos hecho muy mentales el ser humano. Ahora es cuando está volviendo otra vez toda esta información que nos puede poner en contacto con tanta información que nos vienen a transmitir estos dos sistemas, que son los que además mandan, con lo cual pues es muy interesante conocerlos. Y cada animal, y de esto saben mucho los etólogos, ¿no? Y Felipe y Ana y en cierto modo yo, porque el ser humano tiene mucha parte de más bien estudio etológico que estudio psicológico, que es toda esta parte que la que tenemos en común con la naturaleza. Es aquí donde empezamos a interpretar de una manera racional. Y entonces aquí había una información muy buena. Espera, a ver, un gráfico que me ha gustado mucho, que son dos maneras, cuando tú estabas hablando de adaptación, ¿no? Porque el ser humano necesita darse una explicación y una explicación mental. Ahí es donde están las ideas, donde está nuestra manera de interpretar la realidad, ahí es donde podemos prestar atención en cómo estamos interpretando la realidad. Y quién está interpretando la realidad dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestra psique. También sería muy interesante, porque ahí luego va a estar la razón de nuestros estados de ánimo, que los lleva ya el cerebro límbico y al ser inconscientes pues nos producen sentimientos, compulsiones, angustias y todas las cosas que vivimos los seres humanos cuando no nos comprendemos. Bien, o cuando no comprendemos la realidad, y la verdad es que tú lo decías, ¿quién hablaba sobre educación hoy? Es decir, el tema de la educación, de enseñarnos a pensar y enseñarnos a interpretar la realidad ha dejado muchísimo que desear, con lo cual es un trabajo que vamos a tener que hacer. Y parece como que ya somos mayores y ya tenemos nuestras propias opiniones y ya sabemos hacer las cosas y mal que bien, bien que mal, pero de repente pasamos por momentos de angustia. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Ahora que ha llegado tanto calor, la angustia se ha como medio incrementado un poco en todos, ¿no? Por lo que he ido refiriéndome bueno, pues eso, ¿no? Esta ola de calor, ¿no? Y lo que tú decías, que no
no tenemos tampoco mucho entrenamiento, como tú decías, pues se ha ralentizado hasta nuestra manera de pensar, ¿no? Nos hemos puesto plof todos, ¿no? Ha dado como un parón el asunto, ¿no? Pero en general, para cuando volvamos otra vez a la realidad ordinaria que vivimos, pues sería muy interesante tener en cuenta que el ser humano es aquí donde se distingue de los animales, porque tiene dos maneras de interpretar la realidad mentales. Una a través del hemisferio izquierdo y otra a través del hemisferio derecho, que es el que, vamos a decir, no estamos acostumbrados a interpretar con él porque no nos han enseñado. Cuando éramos pequeñitos estamos en un mundo muy racional, donde nos han enseñado matemáticas, geometría, estadística y una física y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la lógica, con lo secuencial, con lo lineal, con las partes y el todo y con lo temporal. Y entonces, bueno, pues por supuesto a las personas o a las culturas que les enseñan desde el derecho, como pueden ser las culturas orientales, antes se hacía esa distinción, cada vez esa distinción es menor, pues les mandaban a Occidente, porque si no iban volados por la vida viendo el todo y el uno. Entonces hay que ver un poco, porque aquí vamos a tener flashes de realidad en las cuales perdemos el sentido de la temporalidad por momentos. Esto lo habremos podido comprobar todos cuando de repente se nos pasa el tiempo muy rápido o cuando se nos pasa el tiempo muy lento, siendo el tiempo exactamente el mismo. Y entonces ahí es donde podemos tener un poco la noción de que quizás estábamos disfrutándonos de la realidad en vez de analizando la realidad. Nosotros, los que somos occidentales. Y entonces muchas veces este hemisferio, el izquierdo, no nos provoca una conclusión. Y entonces pues, estamos todos a la búsqueda de conclusiones, sobre todo de las cosas que nos provocan incertidumbre. Y quien no tenga algo de incertidumbre o algún área de incertidumbre de su vida, que tire la primera piedra, ¿no? Y de repente con el izquierdo ni flowers, como decimos aquí. Es decir, que no conseguimos cerrar la ecuación. Y dale que te pego, intentando cerrar ecuación, entonces todo aquello que hemos abierto. Y entonces tenemos este recurso, y este recurso en la naturaleza, cuando tienes contacto con la naturaleza y cuando aprendes a mirar a la naturaleza y a comunicarte un poquito con la naturaleza, aunque sea, se abre, porque es el hemisferio que se comunica con la naturaleza, porque esto no se procesa en la comunicación con la naturaleza. Yo no sé si has visto, Felipe, que pueda ser una explicación de cómo podemos mejor adaptarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, estaba justo ahorita pensando... Habla más cerca del micrófono, que no te oigo. ¿Ahora? A ver, sí, ahora un poco mejor. ¿Ahora? Justo ahora que estabas explicándole los hemisferios, estaba pensando en las diferencias, porque evidentemente los animales también tienen hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y estaba pensando y trayendo información de la diferencia que tenemos con los animales, porque aunque ellos tienen realmente también hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero realmente ellos no lo tienen como nosotros, de una parte no más es interpretativo mentalmente. No tienen el filtro neocortical que hace que sea de una manera u otra. Realmente son más para cosas de aprendizaje mecánicas. Y lo que más nos diferencia con los animales es que no hay conexiones de aprendizaje entre un hemisferio y el otro. El ser humano sí tiene una capacidad que si aprendo por el hemisferio derecho, que es una cosa menos científica, lo puedo llevar a lo científico. O aprendo algo muy científico y lo llevo a lo más abstracto. Los animales no tienen esa capacidad de pasar de un hemisferio a otro la información. De hecho, si se entrenan animales, hay que entrenarlos siempre por los dos sitios. Hay que mostrarles las cosas. Hay una cuestión de lateralidad, a lo mejor, claro, también involucrada en lo que dices. Esto es otra cosa. Esto es el neocórtex en sí mismo. Ese pequeñito trocito que ha evolucionado más allá de las ballenas, de los delfines, de los mamíferos superiores, que se llaman. Y a tu pregunta de adaptabilidad, yo desde el estudio de la etología y lo que yo trato siempre he dicho que la adaptabilidad se encuentra cuando el ser humano logra encontrar el equilibrio entre los dos hemisferios, ni un lado ni el otro. No es mejor ni peor, no es decir, no es que a mí solo me gusta cierta cosa, o yo soy muy científico, o yo soy muy hemisferio derecho.
La clave está en el equilibrio y nosotros, por ejemplo, en el trabajo de terapia asistida con animales y naturaleza, que es, en un altísimo porcentaje la gente viene a los cursos más por el hemisferio derecho y quieren formarse más por una cosa más de pasión, de querer al animal. Y nosotros siempre hemos recomendado que hay que comenzar por el izquierdo, hay que comenzar por la ciencia, hay que comenzar por el conocimiento, por entender, aprender, y luego lo equilibras con la parte... En nuestra sociedad y en nuestra cultura está claro, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos diciendo que son entradas del hemisferio derecho de la gente que viene ilusa, sí que tiene que ver más con el hemisferio derecho que el izquierdo, por eso le llaman el hemisferio de la locura, Sí. porque si no se aprende a manejar, de repente uno se puede quedar en la ilusión. Dicen que de la ilusión también se vive, pero hasta cierto punto nada más, porque la vida enseguida te va enseñando cómo de la ilusión no se vive. Con lo cual siempre ha sido un hemisferio muy censurado en la sociedad occidental por ser un hemisferio que han llamado de la locura, que han llamado como este está loco, este está flipado, este es un hierbas, esto es un no, es decir, no ha tenido buena, vamos a decir, buena, pues eso, validación, ¿no? A la psiquiatría ha sido la primera que le ha tenido muchísimo miedo a este hemisferio, y eso yo lo he visto en directo. Pero ¿entiendes el matiz de lo de la lateralidad y lo de lo que llamamos el cuerpo calloso, ¿no? Que es entrenar tanto un lado como el otro del cuerpo, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Sí, claro, hay que trabajar las dos partes, hay que hacer que las dos partes, que cada cosa que yo vaya a hacer funcionen. Por un lado hago esa parte de izquierdo y de derecho, y las dos son, y a veces hay que hacer cosas más del derecho, a veces cosas más del izquierdo, Claro, pero ahí va yo. Hay momentos en la vida en que por mucho que le intente dar a uno vueltas a una situación para sacar una conclusión sobre ella, que es una especie como, bueno, de costumbre, no voy a llamarle vicio, que tenemos, hay situaciones que no tienen una solución desde el hemisferio izquierdo, como son situaciones, escenarios, personas, cómo se ha sentido uno ante tal situación o cómo la interpreta o la ve. Es decir, con el hemisferio izquierdo, de repente, y eso es lo que tenemos que un poco aprender nosotros, o que podríamos aprender porque nos iría mejor, los muy racionales, porque lo somos, Felipe, es decir, luego nosotros también podemos tener muchas más fugas al hemisferio derecho que muchas personas que no trabajan con la naturaleza, o por idiosincrasia, quién sabe, eso ya es misterio, ¿no? Pero lo que quería decir es que aquí no vamos a encontrar solución. Y entonces lo que ocurre cuando aquí no encontramos solución se llama angustia, que es lo que decía Freud, cuando ya de repente hay una situación ya que en la cual ya no puedes seguir avanzando con el razonamiento o con el intentar encontrarle una explicación. Un intento de mirada desde lo no lineal puede resultar raro en un momento dado si uno no tiene la costumbre porque por supuesto todas estas áreas se van despertando, están, pero no entrenadas, en donde puedes ver la realidad de un pantallazo que es lo que llamamos la foto grande, de un vistazo en el que no te focalices solamente hacia un objetivo de ver e interpretar ese objetivo, sino que hagas la ampliación de la foto para ver todo el entramado de cuestiones, y esa foto se llama ¡pum! Algo que te puede cerrar, que es lo que se llama es decir, que el tiempo se convierte en eterno, en un solo flash, no en una secuencia de flashes. Y eso es interesantísimo. Eso es lo que de repente la naturaleza y la contemplación de la naturaleza y el ponerte en contacto con la naturaleza te puede producir. De repente un vistazo y se acabó la angustia. Ojalá os suceda, claro, por supuesto hay que ir con una disposición para ello, y nosotros hemos hablado mucho de que la naturaleza no hace milagros, ¿no? Pero ayuda muchísimo. El mar, la naturaleza, el silencio que no es silencio y este tipo de cosas para los que tenemos dificultades para interpretar desde el hemisferio derecho. Eso nos va a ayudar muchísimo también a comunicarnos con los animales. Y tú y yo siempre lo hemos hablado, y en nuestros cursos siempre lo hemos comentado,
de cómo la mayoría, evidentemente no todos, pero la mayoría de grandes científicos de la humanidad terminaron siendo los grandes espirituales de la humanidad. Ah, aquí está, mira. De estar buscando y buscando y buscando la última respuesta y la última y la última, y todo científico llega un momento en que no hay respuesta. Y una película que yo siempre recomiendo para entender esto es lo de Una mente maravillosa. Ahí se ve perfecto lo que es eso, que él era el científico más científico de todos los científicos y terminó el día que le entregaron el premio Nobel hablando del amor y diciendo que todo fue gracias al amor. Aquí lo tienes, ¿no? Cuando de repente ya no hay razón. No hay razón. Nunca y existe la es última y es un estado de conciencia que... Y además ahí tienes tú todo el conocimiento, ¿no? Una persona que tiene el cerebro bien formado, como por ejemplo lo tendría Einstein, desde luego ese sí que ha pensado, ese sí que ha hecho conexiones asociativas, ese sí que ha conectado neurona, ha puesto foco. Con lo cual es un cerebro que no tiene ninguna preocupación si de repente empieza a hablar del amor, porque de hecho no le metieron en ningún manicomio, que era lo que en esa época se daba, el manicomio, ¿no? Se le escuchó. Porque además se nota cuando una persona de esto, bueno, pues ha perdido la razón en el sentido psicótico, a cuando ha tenido un punto de intuición. Y es verdad. Y eso, por supuesto, lo primero es decir que no le tiene por qué solamente suceder a Einstein, ¿vale? Todos podemos tener un flash y tal de repente de unidad, de amor. Alguien me hablaba esta mañana sobre la boda de mi hija, como qué gran octava. Y entonces a mí me encantó. Y tal, ¿sabes qué gran octava? Es decir, cuando se cierra un ciclo, ¿no? Qué bonito. El de repente poder llegar a... y eso con la foto grande, cuando sobre todo los escenarios que te han provocado pensadera, por lo menos cierras la ansiedad que provoca el no poder llegar a una conclusión que te tranquilice, que te haga adaptarte, que por fin tires las armas y no nos pongamos a la defensiva, incluso aunque nos parezca escandaloso lo que estemos viendo. Y ahí es donde está la dificultad, claro, porque lo fácil está facilísimo. Es que cada uno busque su dificultad de adaptación. Pues recomendamos una fuga hacia el hemisferio derecho para poder hacer otra interpretación más real, en el sentido de que es más grande, luego hay más elementos que incluso pueden hacer que la cadena y la manifestación del escenario, ¡pum!, de repente te parezca perfecta. Y ya está. A otra cosa mariposa. Qué rico. Es una ampliación. Realmente eso realmente es una ampliación, te da más prismas, te da más colores. ¿Y cómo se llama cuando el fotógrafo ampliaba y tal? El zoom. El zoom, exacto. Es cuando le das zoom a la vida y ves otras cosas que antes no veías, ves detrás, de pronto soluciones que tenías detrás de la esquina, no las veías y las ves. Nosotros lo hemos hablado muchas veces de cuando te baja la información, todo tiene que ver con esto. De esos o que momentos, no existe la información que estás buscando. No. Que es que hay otra. Claro. Es que eso es muy importante. Y por ejemplo, yo, en la manera, cuando yo trabajo con animales, cuando formo personas, yo evidentemente primero comienzo desde la parte más etológica, explicando qué es el animal, la etología, el porqué de las cosas, pim, pum, pam, pam, pero tengo que llevar a la persona que la persona fluya con el animal. Fluir con el animal es tener la capacidad de que ya sé lo que tengo que hacer y mi cuerpo lo hace. No tengo que estar pensando lo que tengo que hacer, porque entonces el animal iría por delante mío. Si yo a la hora de trabajar con un animal estoy pensando qué hacer, el animal me gana, porque ellos no tienen esa parte neocortical y sí son instintivos, y el instinto es más rápido que el neocórtex. Entonces tengo que hacer una parte de cerebro izquierdo de información para luego fluir. Y el ejemplo perfecto para entenderlo, yo siempre lo digo a la gente en los cursos, es aprender a conducir un coche. Cuando tú aprendes a conducir un coche al comienzo, es todo muy técnico, muy específico, muy las manos en un sitio. Hoy en día, ¿cómo conduces los coches? Fumando, la música, el teléfono, porque fluyes, porque lo sabes hacer. Y si se atraviesa un perro, tu cuerpo sabe qué hacer. Sabe dónde están los pedales y no tienes Lo peor que puedes hacer es pensar que con el derecho o con el izquierdo le das al embrague. Entonces ya estás perdido. Te estampas.
ese día Sí, te sí, estampas. sí. Y eso es partir del Ese es cerebro el izquierdo. sistema R y tal, ¿sabes? Es decir, lo que estábamos viendo es que tiene una inteligencia brutal, además, porque daros cuenta de que todos estos elementos que estamos hablando no van contra nosotros, van con nosotros. Son parte de nosotros. Claro, es decir, para protegernos, para avisarnos, para darnos información, para contarnos qué tal lo estamos haciendo. Son muchas informaciones que vienen de ahí. Y lo que trabajan para nosotros es algo que nos podría llegar incluso hasta escandalizar de ternura. El saber cuánto hacen para que nosotros podamos adaptarnos a los escenarios y a las situaciones y cuánto interferimos en su naturalidad para poder hacerlo, porque la inteligencia, ya hemos hablado de las inteligencias del sistema R. Las inteligencias del sistema R son inteligencias muy interesantes, son muy bonitas, además, aquí lo tenemos. Este es el que aprende a conducir, ¿verdad? Y además forma parte como del aprendizaje, lo que diríamos del ego, que no es innato y no es talentoso ni virtuoso, pero el hecho de tener piloto automático para muchas cosas es muy útil. Se ahorra uno muchísima energía, claro. Y es cuando se fluye. Sí, porque es que además, como te protege y va contigo, lo hace bien si no lo interfieres. Mira, yo a la gente, cuando me vienen personas a montar a caballo, no que vengan a clase, sino que vengan a pasar un día con nosotros o lo que sea, y la gente que nunca ha montado a caballo, o tiene miedo, o ha tenido una mala experiencia, o simplemente nunca ha montado a caballo y no sabe lo que es estar encima de un caballo, yo evidentemente, bueno, tú me has visto, yo voy muy despacito, ya cuando lo subo al caballo, la gente inmediatamente se tensiona, hace no sé qué, y lo primero que te preguntan es cómo, y si me caigo y si no sé qué. Yo siempre le digo, no te preocupes, que tu instinto no se quiere caer y tu instinto sabe que no se va a caer. Dale la opción a no caerse. Y si tú lo racionalizas de todas las formas posibles, bloqueas el instinto y vas para el suelo. Deja que tu instinto no se va a caer. Ahora, no significa que coja el caballo a correr por el monte, todo tiene un proceso, pero deja que el instinto fluya y que tú te subes a un caballo o a una bicicleta y tu instinto no se quiere caer. No. No se quiere caer porque instintivamente eso no está diseñado el instinto para que suceda eso. Déjalo fluir. Entonces aquí están los patrones que son conservables y además bendecibles, y aquí está la inteligencia, que es la que hace al cuerpo capaz de adaptarse a situaciones sin que tenga uno que interferir mentalmente, como es, por ejemplo, montar en bicicleta. Por supuesto, hay que haber aprendido. Claro. Y a veces caerse también. Y esta es la que luego puede en un momento dado ser manejada por nosotros mismos, y también estas dos, porque esa es una capacidad humana, pero en el sentido de que aquí va a estar la gran clave y tal, ¿sabes?, para el cambio de parámetros. Si no, va a ser bastante difícil convencerle a nuestro pequeño cocodrilito que hay que cambiar algunos comportamientos, porque ya está un poquito de nuestro cocodrilo deprimido de tener que cargar con nosotros, y entonces pues hay que despertarle, volverle a dar confianza, y entonces ahí es donde nosotros podemos intervenir en algunos de nuestros, bueno, pues de nuestros pilotos automáticos, que por contra de los que hemos hablado, que son muy útiles, no son tan útiles. Los patrones de tu padre, Ana, deben de ser fuertes. Hablando del comienzo de esta conversación, que no la íbamos a grabar, luego lo ven. No. Ya, sería tremendo, porque ahora soy yo, ahora la culpa la he tenido yo. No, si yo se lo digo, si digo, le voy a decir que hablo de él y que le voy a grabar para mostrar lo que no hay que hacer con un cachorro. Vale, fenomenal. Así tienes un documental y de paso, pues estupendo, ya tienes. Y hay una cosa que me gusta a mí mucho puntualizarle a la gente cuando viene a trabajar con animales, retomando esto que tú acabas de decir y que nombraste también hace un ratito, de la importancia de cuando, por ejemplo, el tiempo es más corto, cuando estás en esos momentos de presente, todo eso que muchas veces hemos hablando de este equilibrio de la parte del cerebro izquierdo y derecho, se logra. Y hablando específicamente de mi tema, que es animales, tú logras tener de verdad una comunicación con un animal cuando pasas del cerebro izquierdo al derecho. Ahí es cuando de verdad tienes los momentos de comunicación con un animal
y que ahí, retomando lo que decía Isabel, hay cosas que a veces no tienen explicación y te pasan cosas con los animales que no tienes cómo explicarlas, aunque te sepas toda la teoría científica de la etología, no tienes palabras para explicarles cosas que te pasan con los animales. Y es así. Nosotros es solamente... aquí de vez en cuando soltamos una, pero es absolutamente impublicable. Pero de todas formas, lo bueno era que teníamos mucha bibliografía sobre gente que sí que se había atrevido a publicarlo y ese tipo de cuestiones. Nosotros hemos estado en la universidad enseñando este tipo de cosas. Y además nosotros no vamos de la espiritualidad y todo lo que es el mundo que va más allá de la razón y que va más allá de las explicaciones causales, de causa y efecto. Para eso lo mejor es tener la experiencia más que la explicación o los ejemplos. Es decir, y eso es lo que nosotros animamos a hacer. Y hay una cosa importantísima. A mí cuando la gente te viene a contar historias fantásticas de los animales, yo lo pongo muchas veces en duda porque normalmente esos son momentos para ti. Que no tienes cómo explicarlo, son tuyos con ese animal en ese presente y que no te salen las palabras. Ahí es cuando son reales. Cuando de verdad el hemisferio derecho ha dicho, como dice Isabel, ¡pum! Ahí tienes tu foto y es para ti. Guárdatela, búscala y aprende de eso. Y eso solo se logra cuando le damos salida al hemisferio derecho, partiendo del izquierdo, como hemos hablado, y ahí, pero son momentos muy particulares, muy privados, muy de uno con uno mismo, que a veces uno cae en cuenta unas horitas después de que sucedió o al otro día, porque pasa así. Y toda la gente que tiene animales y convive con animales, de una u otra manera, en algún momento pasa por esos momentos. A veces se es consciente y a veces no se es, pero los animales nos llevan a eso, porque el animal nos obliga a entrar al hemisferio derecho si queremos comunicarnos con él. Claro. Nos obliga a quitarnos el neocórtex, si no, no es posible. Ya, bueno, a medida que vayamos avanzando cada vez y sobre todo entrenándolo, es otra manera de comunicarse y tenemos que los seres humanos dejar de ser tan tercos con nuestra manera de comunicarnos, porque es que no va a haber modo y tal, va a ser una manera de comunicarnos que puede rozar la extra mega sensibilidad, que puede hacernos sufrir, con lo cual pues la comunicación no se ha cerrado esa octava, porque no hay un momento de mayor satisfacción que la comunicación con un animal, porque es auténtica. O sea, es que, ¿sabes? Ahí no hay absolutamente ningún tipo de diplomacia que valga. Es decir, es brutal, ¿no? Y hay que llegar a ese estado de conciencia, es un estado de conciencia. Por otro lado también, es decir, pierdes un poco y que es como dice Felipe, es una fuga hacia el hemisferio derecho en donde pierdes la sensación del tiempo y del espacio. Sí. Y te pasa también entre seres humanos, tú tienes personas que no necesitas palabras para comunicarte con ellas. Aunque sea un instante en el tiempo. Aunque sea un instante, y a veces con solo decir una frase o una palabra, sabes perfectamente qué sucede, cómo sucede, cuándo, y no necesitas dar discursos. También sucede, y a eso es a lo que tendremos que tender, ojalá. Bueno, yo tuve en el día de la boda una gran oportunidad para ir con la no verbal y tal, más que con la verbal. Y yo creo que lo conseguí. Fue un gran laboratorio. Lo conseguiste, yo doy fe de ello. Es decir, y además es que no hay nada mejor que saberse ir en el momento adecuado. Y además sumando una sin cosa... despedirte y tal, ¿sabes? Claro, y sumando una cosa que son muchísimos puntos a tu favor, que era un día de muchas emociones. Un día que se remueven las emociones por todos los sitios, porque ves, es el matrimonio de tu hija, tus nietas están ahí, ves gente que llevabas miles de años de no ver, se junta gente que no se ha juntado en miles de años, un montón de cosas, que entonces son emociones, que eso hay que controlarlo. Eso es un espectáculo. Y entonces ahí, bueno, pues adaptarse es ir con esta actitud de tratar de ver la foto grande y
era color, baile, ritmo, buen rollo, sonrisas, muchísimos dientes blancos, pero que luego cada uno se hace su visión y tal, ¿no? Y yo veía como felicidad, abrazos, oye, qué chicas tan guapas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿no? Había niños también correteando, pero eran niños felices también. Entonces, cuando te pones a interpretar la realidad en ese chip, es una maravilla. El tiempo pasa enseguida y tal, porque además, bueno, va bien y tal, el ritmo del tiempo cuando se vive en el presente y sin ansiedad es bueno, es agradable, es acomodaticio, ¿eh? Y, pero hay que entrenarse, sí, es cuestión de entrenamiento y de visualización. Claro, y ahí es cuando se aprueba el año. Ahí es cuando se aprueba el año, Felipe. Claro. Ahí es cuando se aprueba el año, pero no, A ya veces van a terminar las suspendemos, pero asignaturas, también ¿tú se crees? Y aprueba. tal. Lo ajeno y tal. Lo ajeno tiene un recadito y tal, ¿sabes? Sobre ese asunto. Sobre si se me habrá acabado el año a mí, no se me habrá acabado el año a mí. Bueno, hablando de comunicación y de centros humanos, yo supongo, Felipe, que estas charlas, pues no, pues ya como las de leyes en un momento ya las vamos a interrumpir hasta septiembre, ¿verdad? Sí, sí, porque ya ahorita ya comienza la gente a salir a vacaciones, la gente ya está en chip, descansar, desconectar, y nosotros también viene muy bien desconectar, parar, recargar pilas, reestructurar ideas, y claro, siempre estos Aprender más descansos son, cosas, claro, y porque hacer tenemos... cambiar totalmente de aires y de todo, y eso viene fantásticamente bien y lo necesitamos todos, y así volvemos en septiembre con las pilas al 3000%, que es lo que toca. Y podríamos entonces, el tiempo que nos queda, al ratito, sí que por si alguien quiere pues contar alguna experiencia suya, si te parece, y podemos hacer un poquito interactivo, Claro, ya por que somos, supuesto. pues somos 7 personas, por si alguien quiere preguntarte algo a ti o a Ana o a mí y tal sobre las cosas que hemos estado hablando este año, que fundamentalmente han tenido que ver con el manejo de la parte instintiva animal y la parte instintiva humana. Porque esto es un curso de inteligencia relacional en la naturaleza, y nosotros estamos representando la naturaleza, pero también al ser humano, y el cómo se lleva y cómo se puede encajar para que sea un buen matrimonio, para que haya una reciprocidad. Y la reciprocidad que se obtiene con la naturaleza, nosotros somos grandes defensores de que el cuerpo la reconoce, tranquiliza al cocodrilo. Claro. Si nos hacemos urbanitas de cemento y Netflix y tal, el cocodrilo tiene que hacer unos procesos de adaptación un poco, si no le damos la cancha de que se reconozca a sí mismo como especie, como animal, como contacto con la atmósfera, con el campo, con algo que tenga que ver con la naturaleza. Nos va a facilitar muchísimo la vida, vamos a tener mejores relaciones si realmente hacemos ese trabajo, no andamos por ahí de paseo, sino, es decir, hacemos un poquito el trabajo. Sí, yo siempre recalco y todos estos sábados que nos hemos reunido es un poco, todo lo que hemos hablado es la importancia de conocer nuestra parte animal. Entonces, esa parte que tenemos en contacto con los animales y la naturaleza, que la tenemos nosotros, ahorita lo explicaste desde la parte del cerebro, de los 3 cerebros, etcétera, etcétera, y es conocer del animal que llevamos adentro, conocer esa parte instintiva, esa parte límbica, esa parte que nos da el contacto hacia otra especie, hacia nuestra propia especie, pero hay que conocerlo. No es solamente conocerlo, qué bonito, sí, como dice mucha gente, ay, somos el animal humano, y queda muy bonita la frase, no, hay que conocerlo, hay que tomarse el trabajo de qué llevamos adentro, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera, y hay que ponerse en ese trabajo. Como dices tú, el cocodrilito hay que conocerlo, hay que hacerse amigo de él, y hay que decirle, venga, compadre, y a ver cómo es, qué te gusta, qué no te gusta, y dónde paramos, y dónde sí, dónde no. Como decías tú, en el matrimonio el mejor momento es decir, hasta aquí llegó mi matrimonio, me lo estoy pasando muy bien, y hasta luego, Lucas. Ahí te has abrazado al cocodrilo y te fuiste a dormir a tu casa tan feliz. Y eso Claro, es lo que hay que aprender a hacer. rico.
Claro. Y es importante que podamos hacer interpretaciones más basadas en muchas inteligencias que tenemos, que eso también hemos estado hablando a lo largo del curso, más que de una sola, ¿no? Es decir, que es la que nos han enseñado a utilizar, que es la inteligencia racional, que es la que además decían y se ha dicho que es el coeficiente de inteligencia. Quien la tiene muy alta es inteligente y quien no la tiene tan alta es tonto. Y eso se ha encargado la psicología de hacerlo, entre otras cosas. Y entonces, pues ha habido una educación, pero yo estoy viendo que vamos ampliando, que me escucha, que va este mensaje siendo aceptado cada vez con menos caras raras. Sobre todo porque hay que distinguir entre el hemisferio derecho y la locura. Exacto. Y el pensamiento mágico. Que ahí entra el pensamiento mágico y ahí la gente comete muchos fallos con el pensamiento mágico, que está muy bien en la parte evolutiva de ser niños y es parte de la teoría del aprendizaje, de la evolución del cerebro, tener una etapa en la vida, tener pensamiento mágico, pero llega un momento en que no, en que hay que tener pensamiento mágico para algunas cosas en momentos puntuales, pero no en todo en la vida es pensamiento mágico. Claro, por eso traen a los orientales a educarse en las universidades inglesas y tal, para enseñarles a pensar y a deducir, a inferir, y a muchas asociaciones que se hacen desde el izquierdo que son muy interesantes, propiamente humanas, y que han dado lugar a los grandes avances científicos, tecnológicos, médicos, físicos y astronómicos, astrológicos no, eso ya es más del derecho. Y ha sido pues eso, porque hemos aprendido a hacer ecuaciones y a seguir objetivos, y a hacer secuencias y asociaciones, y eso es muy importante. Yo siempre le digo a la gente, cuando la gente te habla de que no se vuela uno. De la universidad, que la gente te dice, ¿para qué ir a la universidad si uno sale y no sabe nada? La universidad puede que no te enseñe cosas que al otro día las pongas en práctica, pero te estructura la cabeza. Y eso te lo da la universidad. Punto. Sí. Y eso es lo más importante. El conocimiento ya lo adquirirás. Lo que te da el concepto de la universidad es que te estructura el cerebro. Sí. Te lo organiza, le da forma. Y a partir de ahí aprende cosas y coge experiencia en la vida. Y eso es fundamental. Porque si no se estructura la cabeza, nos terminamos volando. Nos terminamos estando todo el día en las nubes y no se puede. Tenemos una pregunta en el chat. El de Marta, ¿verdad? Es para ti. Sí. Es para mí. Para Ana, para Ana. Que hay que tener claro para coger un perro si nunca lo has tenido y bueno, que desde una ciudad, o sea, que viviendo en una ciudad también se pueden tener perros. Pero vamos, principalmente cuando uno se decida tener un perro, lo primero que tiene que saber es que va a necesitar salir todos los días, varias veces al día, a pasear, una serie de cuidados, que cada vez que yo digo esto siempre como que lo pongo difícil, porque una vez que la gente sabe que es así, bienvenido sea el perro, ¿no? Sabe que ahora cuando vas a hacer planes siempre vas a tener que pensar en el perro, las vacaciones, dónde lo dejas, con quién lo dejo, etcétera, etcétera. Aún así, vamos, yo ahora tengo 2, no lo cambio por nada en el mundo. Si la persona ya sabe pues toda esta serie de cuidados y está decidido, yo lo que siempre les hablo con ellos es el nivel de energía de cada persona, ¿no? Porque hay perros con una energía muy elevada, como son los perros de caza o la perrita de mi padre, ¿no? Y hay perros de energía más baja. Entonces, en función no solo del tiempo, sino pues una persona que salga a caminar todos los días, pero que no sea deportista, ¿no? Pues una raza u otra raza, o si es un perro que lo haya recogido, pues te van a asesorar bien en el refugio o la protectora, qué tipo de características tiene. Luego, pues si es un cachorro, los cachorros tardan en madurar. O sea, que sabes que vas a pasar cierta época criando un cachorro que tiene que madurar y que no puedes ir mucho más rápido de lo que quisieras. Pero sí, Marta, lo de la energía va mucho en función de la persona. Yo me acuerdo que un amigo mío a su madre le acababa de dar un ictus y le quería regalar un perro pues para hacerla caminar y tal, y quería regalarle un braco de Weimar, que son los que tengo yo, que son perros de una energía muy alta,
por la moda, ¿no? Porque eran como muy bonitos y yo le decía, la vas a matar, o sea, porque tu madre ahora mismo está muy bien que hayas decidido tener un perro, pero necesita un perro pues más calmado, que no tenga Me tanta imagino prisa. la madre esquiando detrás del Claro. perro. Claro, digo, la va a acabar de rematar y así se lo dije, digo, son muy bonitos, preciosos, pero son una raza de una Ana, pero me energía me muy dejas buena. hacer una pequeña puntualización a Marta, que yo a Marta la conozco, es muy amiga mía. Hay una cosa y es que el perro es un animal que el ser humano ha diseñado para estar cerca de él y fuera de la naturaleza salvaje. ¿Estoy yendo cierto o no, Ana? Sí, 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 claro, es Es doméstico decir, totalmente. que el perro, por ejemplo, mi familia que ha tenido mudanzas últimamente, pues los que mejor se han adaptado han sido los perros. ¿Por qué? Porque estaban con la familia y que era lo que les importaba a ellos y tal, y los olores persistían en el sentido de las voces, los olores de las personas, la manada, aparecía, y fue increíble, ¿no? Y entonces yo ahí medio me daba cuenta, ¿no? De que más de territorio, como pueden ser, para un gato hubiera sido una cosa absolutamente traumatizante. O sea, es decir, que luego se les llena de caspa el pelo, se les cae. Cuando he hecho mudanza con gatos, así el peor ha sido el gato. Y entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo con eso. Y le Sí, puede sí, valer a Marta para plantearse también en un momento dado, pero por supuesto que con todas las condiciones en el sentido de saber que eso va a suceder, que dice Ana, un cambio de vida y Yo, una sí, relación con una totalmente. mascota. Son nuevos hábitos que hay que adquirir y que no son para un ratito y ya está, sino Eso, que sabes que 12 un años perro de es de compromiso, 14 14. años de compromiso. Yo justamente era una cosa que quería decir. Yo evidentemente ahí está Ana para explicar razas y no sé qué y todo. Y hay mil cosas cuando una persona quiere coger un perro, que si, no, que si ha adoptado, que si no ha adoptado. Ahí están los profesionales para dar las explicaciones, porque nada es ni mejor ni peor. Tener perros adoptados tiene cosas positivas y cosas negativas. Tener perros nuevos, tiene cachorros nuevos, tiene cosas positivas, cosas negativas, y para eso están los expertos. Lo que yo siempre le digo a la gente, ya es hablando de perros, es que lo primero que tienes es que hacerte tú la pregunta si estás dispuesto a que tu vida va a cambiar, porque tu vida va a cambiar Por al eso no me 100%. cogí yo el Border Collie. ¿Te acuerdas cuando me empeñé en lo del Border Collie y tal? Y Madre era como mía. la locura absoluta. Ya lo que me faltaba en la vida es tener un Border Collie. Menos mal que Y, es, me pusisteis en mi sitio y tal. y es, Entonces, pero, apareció Rodolfo y tal, que pero también aunque es muy cojas no un difícil. border collie, sino cojas el perro más tranquilo del mundo, cuando tienes animales, tu vida cambia en función de los animales. Y entonces sabes que de pronto te vas de fiesta un viernes y tienes que dejar la Sobre fiesta para todo que irte a es dar de producto comer. de la imaginación, de una foto que te has hecho, tienes que tener mucho cuidado con no hacer fotitos y tal, que de repente te molen mucho y que sea nada más que una fotito contra 23 horas y 59 segundos o minutos, No, y ¿sabes? yo te digo Es Hombre, una un cosa, compromiso. la foto, si lo haces bien, es una maravilla de es una foto. maravilla, sí señor. Tener perros equilibrados y son una compañía, son una delicia Es tener una perros, delicia. pero es una responsabilidad de vida. No es un muñeco, tienes que tener unos ritmos de vida adaptados al perro. Tus vacaciones ahora cambian, ya no te puedes ir a cualquier sitio, ya tienes que pensar dónde dejar el perro. También vas a tener gastos extras, que los perros te consumen mucho dinero extra. Todo eso hay que pensarlo. Entonces, si También te sacan de tu zona de confort, te comunican con gente que tiene perro. Además, las conversaciones sobre perros que tienen las personas que se cruzan son bastante divertidas y tal, ¿no? Porque el perro puede hacer un poco reflejo de uno. Yo solamente hago un poquito de abogado del diablo y así hacemos equilibrio. no, Porque si no, 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 y hombre, el perro no tiene un perro ni A, Dios, y claro. no, a porque nosotros nos hemos dicho, llevan, perdona un segundo, hemos dicho que la foto es maravillosa, solo hay que hacerlo bien, ya está, y es una cuestión de asesorarse y hacerlo un poquito bien. Hoy no, día ya no se regalan perros y no se hacen ese tipo de salvajadas. Bueno, se siguen haciendo, pero mucho menos y hay una concienciación sobre ello, gracias a Dios. a mí me llega mucha gente que me hace esta misma pregunta, ¿no? De todo tipo. Pues la última vez fue un primo mío con su novia, bueno, ya no tiene novia. Y era la pregunta de qué guay, un perro maravilloso. Y yo conocía la vida de mi primo con su pareja en ese momento. Y yo decía, estos han montado una foto ideal de Instagram
de influencer que alucinan en colores, porque es que son personas que no tienen horario de trabajo, que están viajando todo el día, que entonces, claro, es muy bonito llegar a mi casa y ver mis perros, cómo están, equilibrados, que dan gusto, etcétera, etcétera, pero es que eso lleva mucho trabajo detrás. Entonces, mucha gente cuando pregunta esto parece que es que yo como que no quiero que la gente tenga perros, y para nada, si yo soy la persona más feliz teniendo perros, o sea, la persona más feliz que no lo cambiaría por nada en el mundo. Ahora, como tengo esa responsabilidad, esa forma de mirar el mundo del animal para que esté bien cuidado, que esté equilibrado y tenga bienestar, yo prefiero decir a la gente, ¿estás dispuesto a cambiar tu vida? Porque vas a cambiar tu vida. Ahora, si tú das ese paso, yo tengo el ejemplo ahora de otra amiga que tiene una familia, tiene 2 hijos mayores, han decidido tener su primer perro, y me decía, Ana, yo es que esto no lo he sentido ni por mis hijos, o sea, están con el perro que no lo cambian por nada en el mundo, están felices, pero han asumido ese compromiso y ahora todo gira alrededor No, y mira, Ana tiene otro ejemplo de otra amiga que no pudieron, la pareja no pudieron tener hijos y decidieron conscientemente adoptar un perro, y son una familia con un perro y son los más felices del mundo, pero han hecho un trabajo de decir con conciencia, vamos a tener este perro de esta manera, y no es que Y el perro saber que sea no te su hijo. sobrevive también, eso es importante también tenerlo en cuenta, para que no se crea uno ilusiones que son antinaturales, ¿no? Sí, somos muy ilusos los seres humanos y eso da un poco miedo, sobre todo porque hemos visto tales salvajadas, queridos amigos, que no, si no se nos ha puesto el pelo blanco y tal y espeluznado a los 3, ha sido de puro milagro. Porque realmente qué pena que los animalitos. Luego hemos entendido la ley de la correspondencia, y eso nos ha tranquilizado un poco en el sentido de que no tenemos que salvar a nadie ni salvar a nada. Pero sí dar el mensaje de que es catastrófico y tal, si no se crea lo que dice Ana, una familia, una manada, un binomio, llámale como tú quieras, es decir, es un miembro más. Es un miembro más con sus cuidados. Y yo ahora que he tenido la oportunidad de llegar, de tener un perro más que senior, muy mayor, los cuidados de un cachorro es una etapa de no parar, pero tener un perro senior, muy abuelo, es otra etapa muy difícil y que requiere muchísimos más cuidados, porque ahí sí que gira tu vida en torno a ese animal que te ha dado una calidad de vida y que te ha dado todo durante en este caso, casi 14 años que ha estado con nosotros, ¿no? Entonces es una manera de agradecer todo lo que él te ha dado y obviamente siempre teniendo en cuenta los cuidados veterinarios y que él es hasta que ha podido estar bien, cuando ya no ha podido estar bien, pues se ha tomado una decisión, pero ahí sí que cambia tu vida porque son muchos años y tú sabes que un cachorro va aprendiendo, pero un perro senior, muy senior, va a ir para abajo. Entonces ahí sí que te das cuenta, la vida dices, oh, ahora sí que está girando mi vida alrededor de este ser vivo que ha llegado conmigo, que lleva tantos años y que yo tengo que devolver, pues agradecer de alguna manera todo lo que ha hecho por nosotros, nuestras alegrías, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que requiere tener un ser vivo en tu casa las 24 horas del día durante X años. Es una conexión muy fuerte, muy bonita, porque somos nosotros las que tenemos que hacerla bonita, y además tampoco requiere más que aplicar el sentido común, ¿de acuerdo? Es decir, es dirás tú, Ana, el menor de los sentidos, ¿no? El más escaso de los sentidos cuando se trata del sistema límbico. Y es que los perros son muy límbicos, Ana. Muy límbicos. Muy límbicos, es decir, es cerebro límbico con patas. Y entonces un cerebro límbico con patas, como hemos creado como especie, es decir, no se le puede obviar. Mira, se le tiene que tener en cuenta. Hablando de eso que estás diciendo, había una anécdota que nos ha pasado hoy, que uno de mis perros, Dante, es límbico, no, lo siguiente. Tú a Dante le tocas así con un dedo y no se va. Y dice mi madre, te contaba hoy, que cada vez que viene un repartidor a casa, el carpintero, quien venga, que le dice, por favor, no le toques, porque el tocar al perro significa que se te queda el repartidor media hora en casa acariciando el perro, ya, porque se pega con un límbico seductor. Sí, no, pero eso, por ejemplo, para personas que no son tan límbicas, puede resultarles agotador las demandas de un perro. No, claro.
Claro, claro, y eso también hay que tener en cuenta a la hora de cómo es tu carácter, ¿no? Hay personas más felinas, yo es verdad, es que lo veo así, es decir, que Sí, se entienden mejor con los gatos, es decir, sí, Totalmente. y que esa es porque son psicologías completamente diferentes, son cerebros reptilianos diferentes, cerebros límbicos diferentes, expectativas, deseos, necesidades, y eso es increíble. No se nos ha enseñado porque el gato ha estado demonizado durante siglos y tal como es de bonita la psicología felina y las que lo hemos visto y vivido, bueno, es decir, es bastante poco límbica, si esperamos mucho límbico, sobre todo si tenemos un gato más cercano a la naturaleza que a la manufactoría humana. eso es. Porque sí que es verdad que han creado gatos límbicos y tal, ¿no? Que es poco lo que faltaba, ¿no? Ser humano, madre mía. Sí, no, pero con las razas de perros poco han hecho, pues no tanto como se pueda notar en los gatos, pero sí que han hecho pues razas más neotenizadas y razas más independientes, menos neotenizadas, ¿no? Y bueno, luego el ser humano, pues con su día a día, puede todavía transformar más el carácter del animal, ¿no? Hasta llegar pues, a tener problemas de comportamiento. Pero sí, sí es cierto que cada vez pues la cría han hecho gatos más perros y perros más gatos, ¿no? Por Para así poderlos decirlo. tenerse en pisos y tal, ¿no? Lo cual pues va en contra de la naturaleza del gato. Oye, Isa, pero una pregunta tengo, porque, bueno, tú, Rodolfo, es un poco de esas razas que ya están un poco ya más trabajadas, y he conocido ya dos o tres personas que no sé si es la misma raza tuya, pero sí razas que son de estas ya que están más manipuladas para que sean más mascota que gato, Yo no he tenido nunca un gato tan felino como este gato, ¿eh? pero todos me dicen lo mismo, me dicen, pero olvídate que no se les quita el gato por ningún lado. No, Y ya no, son varias personas que me lo dicen. he tenido conexión realmente con el señor Don Gato. Sí. Es decir, con los otros que tenía, que eran comunes, mucho más caseros y familiares. ¿Eh? Este es un gato diseñado para la caza nocturna y social, que es lo que se necesitaba en los graneros del estado de Maine, en Estados Unidos, que eran unas ratas de un tamaño que había que crear un gato grande, y entonces lo que yo no sé qué hicieron, lo tengo que averiguar, pero es un gato muy salvaje y tiene muy pocos acercamientos tal y como desearíamos de un gato afectivo, afectuoso. Es que le caigo bien. Esa es la cosa. Y me acepta él a mí y tal, y no siempre. De vez en cuando me entero. Y está siendo muy interesante. Está siendo muy interesante. Ahí está, desesperado y tal con el palo. Intentando... Magnífico. Pobrecito, y tal ahí intentando autorregular, claro, tiene un manto de piel porque en el estado de Maine es un estado al lado de Canadá en el norte, o sea, por la parte en la que en invierno es hielo. Es decir, hay estas ciudades subterráneas que han creado porque por fuera no se puede ir. Con lo cual, pues claro, es un gato también de inviernos duros y encantado, pero en verano no, se flipa completamente, pobrecito mío. Se adapta de todas formas. Es Es muy que ya interesante. Geno, tú son tienes varios. también mucha experiencia de fisiología felina. Tú has tenido gatos y Y yo, no sé si todavía tienes alguno. No, ahora ya estoy en, digamos, un proceso de duelo, Como Ana. claro. Entonces, os estaba escuchando y voy a parar de hablar, pues no sé qué hago yo aquí hablando. Que una de las, lo que me facilita a mí los escapes al hemisferio derecho que estabais hablando, bueno, me los facilitaba, precisamente era mi gato Coto. A mí ahí el tiempo me desaparecía. Cuando quería mirar, ya tenía el tiempo encima de que se me había pasado haciendo lo más absurdo, a lo mejor que era mirarle, simplemente mirarle. Y ahí o sea, se me olvidaba, no sabía ni qué hora era. Me lo estabais recordando ahora que estabais hablando. Yo es que me pongo blandita, sigo hablando de mi gato Coto y me pongo blandita, blandita todavía. Es muy fuerte los que hemos amado animales cuando se han ido y yo sé lo que duele ese proceso. Es muy fuerte porque se lleva tanto de comunicación que ha habido entre ese animal y tú, que la melancolía es brutal. Todo lo que él sabe de ti, ¿verdad, Ana?
Sí, sí, yo estoy, pues Bueno, hace una semana que se nos fue Ecus y ha sido un tercio de mi vida con él, un tercio de mi vida con él y no solo pues todo lo que he compartido como mascota, sino todo lo que me ha dado. Ecus me ha dado el proyecto de mi vida, o sea, nuestro proyecto en el campo de las intervenciones asistidas con perros, mi primer proyecto, mis aprendizajes como de adiestramiento canino, de etología, luego, claro, con más perros que he tenido, ¿no? Enseguida llegó Argos, pero mis primeros errores los cometí con él, mis primeros aciertos, o sea, fue realmente mi primer perro de verdad. Yo siempre había tenido perros, pero este era mi perro que yo compré, que yo quise hacer un proyecto con él y que lo conseguimos. Que hoy en día, pues 14 años después, sigue el proyecto funcionando, ahora con el legado de Dante y Galileo. Entonces, claro, o sea, yo aquí estoy intentando aguantarme las lágrimas y quedarme con lo mejor de él. Pero así es. y sí, las lágrimas son inevitables y además las lágrimas contienen cortisol. Y eso es muy bonito. El otro día lo hablaba alguien que sabe, ¿no? Y hay que de vez en cuando expulsar también la frustración que produce cómo es la vida, ¿no? Y que va de la mano de la muerte, ¿no? Entonces hay de vez en cuando que llorar y es muy sano. Pero por Sí, eso, sí, sí. lo que hacemos los seres humanos es ya ponernos a llorar porque cuando tenía uno un mes, ¿sabes? Y eso no puede ser. Ahí es donde está cuando se atraviesan los límites. Pero llorar por eso no solo es lícito, sino que además es un gran desahogo que es muy bonito de aceptarlo. No, además, eso ha sido una cosa muy, lo hablábamos Felipe y yo, ha sido un perro tan bueno, tan bueno, tan bueno y que nos ha dado tanto que nos lo ha puesto hasta fácil, hasta el día de su Ah, muerte. Nos lo ha puesto muy, muy fácil porque hemos ido viendo como esa decadencia progresiva hasta que dijo, aquí hemos llegado y se toma una decisión y, hijo, o sea, nos lo ha puesto, nos lo ha hecho fácil, o sea, nos ha hecho fácil esa parte, hasta, o sea, ha marcado un principio, o sea, algo muy importante desde el día en que nació hasta el día que se fue y todo el legado que deja. Con lo cual, yo creo que la relación cuando tenemos animales, lo importante es quedarse con ese recuerdo, con el legado que quedan y lo que hemos sido nosotros o lo que nos hemos convertido gracias a nuestra convivencia con ellos. evidentemente que vienen a esculpir nuestras vidas de ahí si nos dejamos y no somos los mismos después de ellos que antes de ellos. Porque no sería la naturaleza la que estuviera funcionando en todo asunto relacional. No se termina igual después de una interacción. Siempre ha habido un cambio o un intercambio energético, un intercambio de comunicación o algo que ha hecho que algo se transforme. Sí, claro que sí. Y mucho más que además es que nosotros nos llevamos muy bien con los animales. Sí. Les respetamos y entonces nos gusta conocerles, nos gusta comunicarnos con ellos, nos sentimos muy bien, les amamos, les entendemos y eso pues es muy fuerte. Y Eso, sabes el que reverso tenebroso es el día de la ausencia, ¿no? creo que los animales, una de las Sí, principales características que tienen es que desarrollan en uno la capacidad de observación, porque como no tienen lenguaje verbal, tú tienes que aprender realmente, claro, tienes que ponerte en la tarea, aprender a observar. Y yo podría estar horas y horas observando mis animales y aprendiendo de ellos. Y eso lo he podido transmitir pues a mi trabajo, que es el de educación especial, que pues muchos de los niños con los que trabajo no tienen lenguaje oral y te desarrollan eso, la capacidad de observación para poder hacer interpretaciones o análisis o ver qué antecedentes te llevan a esas conductas. Entonces creo que eso es algo muy importante que hoy en día la gente lleva a un ritmo, que lo hemos hablado en otros webinars, de trabajo de vida tan intenso que nos hemos olvidado de observar, de sentarnos a observar, en este caso la naturaleza de nuestros animales. Era lo que decía Geno antes, ¿no? De observar a su gato. y bueno, y bueno, si nos quedamos aquí un rato más, salimos contando cosas que a lo mejor y tal no hubiéramos contado si no nos hubiéramos puesto con las defensas tan bajitas y como tú dices, tan blanditos todos con lo que está sucediendo, que es muy fuerte, ¿no? Porque pues efectivamente es un icono en el mundo en España, es decir, no solamente en tu casa, Ana, y todos los que nos hemos beneficiado, que hemos sido decenas y cientos de personas.
Entonces, efectivamente, cuando uno está acostumbrado por patrones, por energía, es diferente y tal al recuerdo que podemos generar los que no teníamos una convivencia con él, que es absolutamente inolvidable. ¿Sabes? Es decir, es imposible, es inmortalmente inolvidable. Es inmortalmente inolvidable, eso es. Eso es. Si decíamos lo de la inmortalidad y tal, pues por ahí, vamos por ahí y tal. Es imposible olvidarnos de Ecus, aunque queramos, aunque hagamos esfuerzos, no es posible. Ahí está él. Yo me acuerdo que fue además cuando él nació, fue entregado cuando muy cerca, por lo menos, de cuando creamos a Etana. Sí. Porque fue claro. en el año 2008 y tú estás hablando claro. de 14 años justo. No, Ecus nació el 21 de octubre del 2008. Ya, justo acabábamos de crear a Etana porque lo hicimos, me parece que en septiembre o en agosto, Sí. en casa de Reyes. Ya teníamos el proyecto en mente y Ecus empezó a trabajar en el colegio en finales de mayo del 2009. El proyecto del colegio de intervenciones educativas con perros se creó en el 2008, justo un poquito después de Etana. Entonces, claro, esto ha marcado, como digo yo, el proyecto de mi vida. O sea, y qué afortunados hemos sido de, ahora que me ha escrito tanta gente, pues tanta gente que lo conoció. Y es que pues hasta ha viajado a México. Como diría mi terapeuta, es concentrado. Es verdad, cuando uno pone foco sale bien. Sí. ¿Eh? Sí, muy bonito. Los animales vienen para dejarte legados muy bonitos, para aprender de ellos y para, pues lo que tú decías, para que sean inmortalmente inolvidables, ¿no? Te marcan un antes y un después. Entonces, volviendo a lo de antes, que quiero tener un perro, ¿estás dispuesto a hacer esto? Una vez que uno lo acepta y se dedica un perro, un gato, de lleno a ellos, al final es que te cambia la vida. Realmente, si lo haces con conciencia, te cambia la vida. Y con el cuerpo, es lo que quería decir mi terapeuta y tal, es decir, ese no es tanto te has concentrado mentalmente, que también, sino que has puesto tu ser en ello, tu ser entero, en algún momento, en algún instante. Y eso eso marca, y eso es lo que marca además la memoria. La memoria solamente se marca si hay un impacto límbico. Si no hay ningún impacto límbico y tal, pero la memoria no lo archiva porque no es útil para la supervivencia, que es cuando la memoria archiva. Y para eso está diseñada, además. Que es la base de la educación. Para que haya aprendizaje tiene que haber emoción. Exacto. Y no precisamente de frustración. No. Ay, Dios mío. Bueno, vamos abriendo camino y hemos además visto como muchas personas que han estado relacionados con nosotros también han abierto camino y el mensaje está cada vez más claro, que significa respeto. Y para ello los seres humanos tenemos que aprender a ser respetuosos porque no nos han enseñado, es un valor humano que tenemos que entrenar. Y bueno, pues ahí es donde hemos estado intentando dar herramientas porque los animales aprenden, de los animales se aprende bastante, de respetarse a sí mismo. O de por lo menos intentarlo todo lo que pueden hasta que ya el ser humano insiste demasiado, pero los animales se respetan y además de una manera muy sana y muy natural y muy bonita. Y se puede aprender. Todo lo que hacen es basado en eso porque es supervivencia. Claro. Y si lo hacen con respeto. Otra cosa es que el humano lo interprete de otra manera, pero el animal lo hace siempre porque es supervivencia. Y entonces, en tanto en cuanto es supervivencia, es distinto y es así. No tiene vuelta de página. Otra cosa es las interpretaciones humanas, que ahí ya somos muy creativos los humanitos para sacar conclusiones, pero ellos se respetan todo el tiempo. Y un animal, por ejemplo, Ecus, hay que ver, ya estando malito y todo, utilizando una palabra humana, la dignidad con la que estaba, que tenía un problema de cadera, que no sé qué, nunca lo viste quejarse, nunca lo viste nada. Si él, por lo que sea, perdía el equilibrio, se sentaba tranquilamente, volvía otra vez a ponerse de pie él. Si necesitaba ayuda, se quedaba mirándote, pero no lloraba.
o sea, con dignidad, utilizando un concepto humano increíble. Entonces, pues, hay que aprender de ellos. Y luego, pues también hay que aprender de ellos sobre la muerte y tal. Estas son cosas que hemos dicho que en su día eran mucho más y políticamente incorrectas que a día de hoy, que vamos abriendo espacio para ir hablando sobre este tema tan interesante que es la muerte, ¿no? Y una de las, bueno, vamos a decir, en los libros en los que se aprende sobre qué nos han venido a aportar nuestras mascotas, es una reflexión sobre la muerte, porque no nos sobreviven. Y entonces es muy interesante y tal cómo se vive, porque es un proceso de aprendizaje también para nosotros. Y los animales, a no ser que les interfiramos, los seres humanos, insisto, tienen muertes muy bonitas. Sí. Y además muy significativas de su vida y por tanto muy naturales en el sentido de que no se resisten. No montan la pataleta. Es como yo que he visto morir animales, y tú, Felipe, y tú, Ana, esto es como de repente, plaf, me voy, me piro, se acabó. Se acabó, sí. Sí, es un se acabó y tal, pero muy natural, muy sin escándalos ni dramas. Y eso es muy interesante también, el poderlo ver, y cuando es en directo, claro, porque muchas veces y ahora, gracias a Dios, se puede hacer una eutanasia muy, vamos, desde mi punto de vista, necesaria. A los animales cuando les estamos cuidando tanto que la naturaleza tarda en procesar la muerte y hay sufrimiento. Sí. Y el sufrimiento ya, ¿sabes? Una cosa es haberles tenido a nuestro lado y otra cosa es empezar con historias mentales nuestras para hacerles vivir otras realidades que a lo mejor no tienen por qué vivir. Totalmente de acuerdo. Hombre, claro. Para empezar, en la naturaleza no vivirían ni media hora en ese estado. No habrían empezado ni siquiera a tener ese estado en la naturaleza. Con lo cual, pues eso también, pues, en nuestra época era un tema también comanche, ¿os acordáis, no? Sí. El tema de castrarles, el tema de la eutanasia y bueno, pues todas estas cuestiones y tal que tenemos que aprender otra vez a procesarlas e interpretarlas de otra manera diferente a como nos han enseñado, para que nuestra relación con los animales sea mucho más interesante para ellos, mucho más que para nosotros. Y bueno, pues de todas esas cosas luego ya hablaremos a partir de septiembre, porque todo esto era pues un poco el resumen de las cosas que hemos ido diciendo. Y muchas otras más cosas que hemos dicho. Tenemos en el canal de YouTube. Al día siguiente se recibe el enlace, ¿verdad, Ana? Bueno, a veces tarda un poquito más, pero siempre se recibe. Vale, eso, perdona, sí, eso, que se termina recibiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues hay una lista de reproducción que se llama Inteligencia Relacionada en la Naturaleza, donde están todas las grabaciones que hemos hecho nosotros tres a lo largo de todo este tiempo, que llevamos ya 2 años haciéndolas, por si queréis repasar alguna, de todas estas semanas que vamos a estar más o menos ausentes. ¿Tipo? Claro que sí, vamos a, como dijimos antes, a revisar, a reflexionar, a pensar, a disfrutar también de la desconexión y a continuar en septiembre con todas las ganas, y seguramente traeremos nuevos temas, nuevas experiencias, nuevas cosas que será una maravilla y compartiremos encantados de la vida. Así que ya que se nos acaba el tiempo, yo solo les deseo un feliz verano a todos, el que viaje, que disfrute, el que se quede en su casa, que disfrute, y que nos veremos en septiembre nuevamente encantados de la vida. Será Ana Beatriz, nada más, que no sé si ella es de por estas lindes o no. Los demás creo que sí que estamos todos en esta franja horaria. Y también meteorológica, ¿sí? Porque ahora, bueno, arrancamos hacia el verano, efectivamente, qué rico. Para nosotros, los que vivimos en esta franja horaria, es un tiempo de descanso, de disfrutar de una temperatura muy diferente a la invernal, incluso además brutalmente diferente, porque tenemos 40 grados de diferencia entre el invierno y el verano de temperatura, y eso no es poco, y tan así estamos, ¿no? Un poco de la pinza a todos, pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es el momento de la estación de la alegría,
La estación de destape, un poquito, vamos con el cuerpo más, la temperatura, como decía José María, la temperatura de fuera se parece a la temperatura del cuerpo y eso hace una fricción que se puede aprovechar para activar alegría y activar un poco ponerse... Es decir, enterrar el hacha de guerra y tal, del curso y tal, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? También para el descanso del guerrero, ¿eh? Y eso es un poco el sentido que tiene para nosotros el arranque de estas 8 semanas, tampoco es que sea para tanto, pero buen momento también para hacernos un poquito los ejercicios que hemos ido proponiendo y revisando, como dice Ana, de observadora. Felipe. Así es. Y exactamente. Hacer, y como decíamos antes, los animales, y lo contábamos al inicio, ahora están tranquilitos, relajados, buscan la sombrita, buscan el agüita fresca, no hacen muchos aspavientos, pues aprendamos de ellos. Exactamente. Creo que no ha estado 1 hora y media desde que nació a mi lado, ¿no? Es que está fortísimo. Los 35 grados que ahora mismo hacen las matas. Así que a pensar, a disfrutar y a reflexionar y a reencontrarnos en septiembre con todas las ganas. Feliz verano. Besos a todos. Adiós. Bye. Adiós.